Mi hija llama a las 2 de la madrugada susurrando, no abras la puerta. Él está fuera. Asoma a la ventana. El coche de mi yerno estaba encendido en la oscuridad. Pas 9 meses dentro de mi casa, mis cuentas, mi vida. Esa noche descubrí exactamente lo que había venido a terminar. Me llamo Antonio Fuentes. Tengo 69 años. Y hace 9 meses enterra la mujer que hizo que cada uno de esos años mereciera la pena. Rosa, 44 años juntos. Ven mi pequeña finca en las afueras de Mérida hace 5 años. Las rodillas ya no rispandan como antes. Y Rosa quiere estar cerca de nuestra hija, Laura. Haz que nos mudamos a Villasol, un barrio tranquilo al sur de Sevilla, a una casa de ladrillo visto con un porche enladrillado y un patio trasero lo bastante grande para recordarme el campo sin hacérmelo a orar demasiado. Era una buena vida, una vida asentada. Luego Rosa enferma, y todo lo que CRE a entender sobre la familia empieza a descoserse. Ella fallecí en octubre. La tristeza no me golpe de golpe. Lleguen oleadas, la mayoría silenciosas, una silla vaca, sus gafas de lectura a dobladas sobre la mesilla, el olor distinto de la casa sin ella moviéndose por ella. Me dije a mismo que lo estaba llevando bien. Ment bastante bien durante el primer mes. Fue entonces cuando Daniel P.A. empieza a aparecer. Mi yerno, esposo de Laura desde hace 6 años. Sobre el papel, Daniel era todo lo que un padre podrá desear, asesor financiero, bien parecido, de voz suave, siempre de calo correcto en el momento justo. El tipo de hombre que te da la mano, te mira a los ojos y te hace sentir que eres la persona ese importante de la habitación no desde el principio que esa sensación no duraba mucho ese al de la pretene de manos. Pero Laura lo que era, y Rosa siempre deca, no la hagas elegir, Antonio. Si presionas, ella se aferrar ms. Haz que guard mis opiniones para mismo. Después del funeral, Daniel empieza a pasarse con demasiada frecuencia. 3 veces por semana, tra la compra, jaca pequeñas reparaciones en la casa. Se sentaba en mi mesa de la cocina, con las manos cruzadas como un cura de misa, y deca cosas como, no deberás llevar esto solo, Antonio. Para eso es la familia. Mi hijo Raele, que vive en Bilbao trabajando como enfermero en urgencias, me llamaba todos los domingos sin falta. Pero Daniel estaba acu. Y hay algo en la presencia que hace que un hombre de duelo baje la guardia cuando no deberá. 3 meses después, Daniel se ofrecía a ayudarme a organizar mis finanzas. Dijo que quería asegurarse de que nada se me escapara mientras estaba gestionando la pérdida. Lo dejé. Estaba cansado de una forma que el sueño no arreglaba, cansancio del alma, cansancio de los huesos, y Daniel jaca que todo sonara razonable. Trajo una carpeta. Huese palabras como planificación patrimonial y acceso simplificado. Firm cosas que no le con suficiente atención. Lo supe entonces. Solo me dije a mismo que estaba bien. Luego instaló un sistema de cámaras de seguridad. Para tu seguridad, dijo mientras manipulaba su teléfono. Si pasa algo, lo sabremos de inmediato. Sonaba moderno, responsable. El tipo de cosa que jara un hombre que se preocupa por su suegro. No pregunté quién tenga acceso a las grabaciones. Debe haberlo hecho. La niebla empezó unas 6 semanas después de que instalara las cámaras. Cosas pequeñas al principio. Entraba al garaje y olvidaba para qué había ido. Encontraba las llaves de la furgoneta en la nevera. Me despertaba con una pesadez que no pueda sacudirme hasta pasado el mediodía. Lo atribuo al duelo, huísese a la edad. Daniel había empezado a traerme un suplemento vitamínico diario. Bueno para la memoria y la circulación, dejando el frasco en la encimera con la tranquila confianza de un hombre que hace un favor. Los tomaba cada mañana porque intentaba cuidarme, porque Rosa habrá querido que lo hiciera. Dejé de tomarlos 2 semanas antes de esa noche. Algo no cuadraba. No puedo nombrarlo, solo un instinto de hombre de campo. La misma sensación que te dice que se acerca una tormenta antes de que aparezcan las nubes. A los pocos días, la niebla empieza a disiparse. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a cosas que había estado demasiado nublado para notar. Era un martes a finales de marzo, pasadas las 2 de la madrugada.
Me había quedado dormido en mi silene reclinable con la televisión baja. Alguene viejo western, de esos que Rosa sola burlarse. Mi teléfono vibra en el reposabrazos. Laura. Lo caga al primer tono. Su voz llega en un susurro tan tenue que tuve que apretar el teléfono contra la oreja. Papu, una pausa. No abras la puerta principal. Otra pausa ms larga. Y por favor, no le escribas a Daniel. No puede enterarse de que te llamo. Estaba de pie antes de que terminara la frase. Me acerco a la ventana frontal y cor la cortina un centímetro. El todoterreno negro de Daniel estaba en el bordillo, con las luces apagadas. El motor encendido, simplemente en la oscuridad, como si hubiera estado un rato, paciente y quieto. Puedo ver el resplandor de la pantalla de un móvil a través del parabrisas. El corazón se me hundí. No había venido a preocuparse por M. Fuera lo que fuese que buscaba a las 2 de la madrugada, no era preocupación el ahora, dije en voz baja, alejándome de la ventana. ¿Dónde estés ahora? Su respiración era inestable. Estoy a salvo. Pero él ha estado planeando algo. Y creo que esta noche intenta hacerlo. Mir de nuevo por la rendija de la cortina aquel coche al ralén, el resplandor de su teléfono. La forma en que no se movía, no llamaba, no jaca nada en absoluto, solo esperar. Apret la mandíbula y me movo hacia la parte trasera de la casa. Démelo todo, dije. Quiero retroceder, porque lo que pase esa noche no surgí de la nada. Y si soy sincero, hubo señales que debería haber detectado antes. Después de que Rosa falleciera, hice lo que muchos hombres de mi edad hacen, según moviéndome, limpiando las canaletas, arreglando el escalene trasero, cortando el césped a tiempo. Mantenerme ocupado se sienta como mantenerme en pie. El problema de mantenerse ocupado es que deja huecos, y Daniel tenía un talento para llenar huecos. Se aparecía el jueves después del funeral con 2 bolsas de la compra y una calma que pareca casi ensayada. Laura estaba con él, con los ojos enrojecidos y callada. No iba a rechazarlos a ninguno de los dos. Daniel se moví por mi cocina como si ya supiera dónde se guardaba todo. Hizo caf, dispuso la comida y se sentó frente a M con las manos cruzadas sobre la mesa. Has llevado esta mentalidad de hombre de campo toda la vida, Antonio dijo con media sonrisa. Arreglarlo te mismo, manejarlo te mismo. Pero ya no tienes que hacer eso. Recuerdo pensar que la observación era demasiado precisa para un hombre que no me conozca desde jaca tanto tiempo. Pero el duelo te hace generoso con la gente que aparece. Haz que lo deje pasar. Las visitas se volvieron rutinarias. 2 veces por semana, a veces 3. Trae cosas, caf, suplementos, alguna cazuela. Empieza a gestionar pequeñas tareas, una factura AQ, un aviso de renovación. Cuando se ofrecía configurar transferencias automáticas para simplificar mis gastos mensuales, acepté sin pedir detalles. Estaba cansado. No perezoso, cansado. Hay una diferencia, y la gente que ha perdido a su ceniuge lo entiende. Unas 6 semanas después trajo una caja de equipos e instaló 4 cámaras, puerta principal, puerta trasera, entrada de coches, entrada a la cocina. Me mostró una aplicación en su teléfono que pueda mostrar cualquier cámara en tiempo real. Si te caes, dijo, como si tal cosa, lo sabrá antes que la ambulancia. Aprecié el gesto. Al menos me dije a M mismo que lo apreciaba. Lo que no pregunté fue si la aplicación estaba solo en mi teléfono o también en el suyo. La niebla comenzó alrededor del día de acción de gracias. Salí al garaje y me quedaba al intentando recordar por qué había ido. Una vez encontré mis gafas de lectura en el congelador. Me despertaba 3 mañanas seguidas convencido de que había oído la voz de Rosa en la cocina. Lo achacaba al duelo, a la edad, a no dormir bien. Los suplementos de Daniel estaban junto a la cafetera cada mañana. Un ritual que había establecido con tanta naturalidad que había dejado de pensar en ellos como algo que él le había introducido. Simplemente eran parte de la mañana ahora. Rae le llamaba todos los domingos desde Bilbao. Buen chico, siempre lo ha sido. Pero un domingo, alcanzó mi teléfono y Daniel ya lo estaba sosteniendo, mirando la pantalla. Rae le puede devolver la llamada, dijo suavemente.
¿Te has sentado a comer? Le dije que pueda hablar y comer al mismo tiempo. Sonrí como si hubiera hecho una pequeña broma y dejé el teléfono boca abajo en la encimera. Cuando volví, la llamada había pasado a buzón. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de texto enviado desde mi teléfono a Rael que no recordaba haber escrito: todo bien acu. Hablamos la semana que viene. Yo no había enviado ese mensaje. Empecé a prestar ms atención después de eso. Y cuanto ms clara se me pone a la cabeza, especialmente desde que dejé en silencio los suplementos de Daniel, ms cosas no cuadraban. Él tenía acceso a mi correo electrónico. Sabía mi clave del banco. Había reorganizado mi archivador en el estudio para hacer las cosas ms fáciles de encontrar. Y no puedo localizar 3 aos de registros de la propiedad que habían estado al desde que nos mudamos. Y las cámaras que había instalado me di cuenta de que nunca había comprobado si la aplicación de mi teléfono funcionaba realmente. Daniel la había configurado. Daniel gestionaba las notificaciones. Daniel sabe todo lo que las cámaras vean. Le había dado las llaves de mi casa a un extra y me dije a mí mismo que era familia. Esa es la parte que me mantenía despierto por la noche, incluso antes de la llamada de Laura. No la ira, eso y el después. La parte que me mantenía despierto era la pregunta de Cemo, un hombre hecho y derecho, un hombre que había manejado una finca de 1000 hectáreas y negociado contratos de ganado y había enterrado a su esposa con los ojos secos porque ella le había hecho prometer que se mantendrá firme. Cemo, ese hombre lo dejó pasar centímetro a centímetro sin darse cuenta. La respuesta, creo, es que el duelo no te vuelve estúpido. Solo te vuelve lo suficientemente cansado para que alguien paciente y cuidadoso pueda cruzar la puerta que olvidaste cerrar. Daniel Pea era muy paciente, muy cuidadoso, y yo había terminado de dejar que cruzara nada. Ella me lo contó todo en pedazos, como hace la gente cuando la verdad es demasiado pesada para entregarla de una vez. Daniel había dejado su portil abierto en la encimera de la cocina esa tarde. Laura había pasado a su lado buscando sus llaves y vio un nombre en la pantalla. El suyo, conectado a un documento que no reconozca. Se detuvo. Ley. Y lo que Ley cambió todo lo que a saber sobre el hombre con el que se había casado. Era un borrador de petición en lenguaje legal, formateado, casi completo. Me nombraba a Antonio Fuentes, como sujeto de un procedimiento de tutela. Mencionaba lapsos de memoria, desorientación, capacidad disminuida para manejar asuntos personales y financieros. Jaca referencia a una evaluación psicológica programada para la mañana siguiente a las 9 de la mañana con un tal Dr. Quiroga en una clínica privada que Daniel aparentemente ya había usado. La petición nombraba a Daniel Pea como tutor propuesto, con plena autoridad sobre mis bienes, decisiones médicas y finanzas. Ha estado construyendo este expediente durante meses, pap susurró Laura al teléfono. Hay notas, fechas, incidentes que escribí. Cosas que dice que hiciste o dijiste que mostraban confusión. Ni siquiera reconozco la mitad. Mi man bula setens. Fabrico un registro o lo exager. Su voz flaque. Los suplementos, pap. Encontré las botellas en su coche. La etiqueta real. No son vitaminas. Me quedé en silencio y dejé que eso se asentara. Los busco continuó. Dosis altas durante un tiempo prolongado pueden causar exactamente lo que te estabas experimentando. La niebla, los olvidos. Estaba fabricando las pruebas. Cruc hasta la cocina y me quedé en la oscuridad, apoyado en la encimera, pensando en cada mañana que había tomado esas césulas sin cuestionarlas. Un hombre de campo sabe mejor que beber agua de una fuente desconocida. Olvidé esa lección dentro de mi propia casa. ¿Te vio leyendo el portil? Preguntó. Una pausa. No lo sé. Lo cerré y me fui. Pero su aplicación de ubicación compartida en mi teléfono. La que él le dijo que era para emergencias. La desactiv, pero si él le compró antes de que yo no termine la frase. No era necesario. Volva a la ventana delantera y mire el todoterreno al ralent. Daniel no había llamado, no había golpeado. Solo estaba sentado paciente como un hombre que que ya había ganado. Hay algo ms dijo Laura en voz baja. Encontró una carpeta en su despensa de casa.
Documentos antiguos, nombres diferentes, un municipio distinto. Creo que ha hecho esto antes. Ese fue el momento en que el FRO en mi pecho se convirtió en algo ms duro. No miedo. Resolutí N. Le dije que se quedara donde estaba, que cerrara sus puertas con llave y que no contactara a Daniel bajo ninguna circunstancia. Luego fui al armario del pasillo y rebusco detrás de 2 cajas de los libros de Rosa hasta que mi mano encontró lo que buscaba, una grabadora digital compacta que había usado a Osa 13 para reuniones de negocios en la finca cuando no fiaba de mis apuntes. Las pilas AN funcionaban. La revisé 2 veces, la desligué en el bolsillo de mi camisa y me moví hacia el estudio. Detrás del estante inferior del armario de lectura de Rosa, debajo de una pila de catálogos de semillas que nunca había tirado, encontré el teléfono desechable que Rael me había puesto en la mano el pasado día de acción de gracias. Me agarré la mueca y me miré fijamente. He visto lo que el aislamiento le hace a la gente, pa. Solo tenlo cargado. Pens que estaba siendo dramático. Le deba una disculpa. Lo encen. 3 barras. No llamará a él toda pa. No hasta tener algo ese lido. En lugar de eso, le escriba a Laura desde mi teléfono normal, cuídate donde estése. La grabadora está encendida. Si digo, por tene, llama al 112. Ella respondí en menos de 10 segundos, entendido. Ten cuidado. No me interesaba tener cuidado. Me interesaba ser minucioso. Puse la grabadora a grabar y me moví hacia la parte delantera de la casa justo cuando 3 golpes silenciosos y educados sonaron en mi puerta. Medidos, corteses. El golpe de un hombre que ha ensayado este momento. Antonio. La voz de Daniel llega a través de la madera, suave y tranquila. Sé que es tarde. Solo necesito unos minutos. Me quedé a 3 metros de la puerta y no dije nada. Déjalo hablar. Laura est molesta continuó. No est pensando con claridad ahora mismo. Estoy preocupado por ustedes 2. Una pausa. Solo quiero asegurarme de que estése bien. En 35 años de ganadera, trat con compradores que me mentan a la cara, con intermediarios que recortaban contratos y con vecinos que movan las vallas y juraban que siempre habían estado al. Todos ellos usaban el mismo tono que Daniel estaba usando ahora, razonable, preocupado, la voz de un hombre que quiere que creas que él es la solución y no el problema. Puls grabar y esper. Daniel golpe 2 veces ms después de la primera ronda. Siempre medido, siempre paciente. Luego su voz cambió ligeramente, como cambia la voz de un hombre cuando se da cuenta de que el guión no va como lo había planeado. Ese que se despierto, Antonio. La luz de la cocina estaba encendida hace 20 minutos. Me mantuve alejado de la puerta, la grabadora corriendo en el bolsillo de mi camisa, la respiración tranquila. A través de la ventana podía distinguir su silueta en el porche. Alto, manos a los lados, cabeza ladeada como si escuchara alguien en movimiento dentro. No vengo a causar problemas, continuó. Laura es confundida por algunas cosas que vio. Quiero explicarlo antes de que esto se salga de control. Casi digo algo. Casi. Pero llevaba 35 años sabiendo C1 no callar y C1 no actuar. Y aquel no era el momento de actuar. Era el momento de dejar que Daniel Pea me mostrara exactamente quién era. Intente el nulo de la compás y NS lo duro que han sido estos 9 meses. Perder a Rosa, estar solo en esa casa. He estado preocupado por ti. Los 2 hemos estado preocupados. Una pausa. La cita de mañana es solo una precaución. Un médico que puede ayudarnos a asegurarnos de que tengas el apoyo que necesitas. Eso es todo. Solo una precaución. El mismo tono que había usado cuando instalé las cámaras. Cuando se hizo cargo de mis facturas, cuando me dio esos suplementos cada mañana. Todo era siempre algo pequeño y razonable. Entonces una segunda voz, masculina, grave, que vena del lado del porche. No era Daniel. Me moví hasta la esquina del salón donde pueda ver el borde del camino de entrada sin ser visible desde fuera. Una segunda figura estaba junto a la valla del jardín, hombros anchos, chaqueta oscura,
el peso del cuerpo repartido como un hombre acostumbrado a esperar. Daniel no había venido solo. Sacó el teléfono desechable del bolsillo y le envió un único mensaje a Laura, dos de ellos. «¿Estate lista?» Su respuesta fue inmediata, entendido. Daniel golpe de nuevo, ms fuerte. La corteza se estaba agotando. Antonio, si no abres la puerta, voy a tener que pedir una verificación de bienestar. Preferir a no hacerlo. No tiene que ser as. Una verificación de bienestar. Esa era la jugada. Él mismo la pedirá, mejara quedar como el problema. Y para cuando llegaran los agentes, él estará en mi porche pareciendo el yerno preocupado que solo intentaba ayudar. Cualquier reacción que yo tuviera enfado, alzar la voz, negarme a cooperar irá a parar a su expediente como prueba de la inestabilidad que había estado documentando durante meses. Reconoc la trampa. La rode. Me move en silencio por la cocina oscura hasta la puerta lateral de la lavandera. La que Daniel había arreglado en enero porque el pestillo estaba duro. La revisa ahora. El pestillo se mova con demasiada suavidad. Sin resistencia alguna. No lo había arreglado. Lo había hecho ms fácil de abrir desde fuera. Puse la secadora delante, luego apil 2 cajas de herramientas contra ella. No detendrá a un hombre decidido por mucho tiempo, pero hará ruido. Volva al pasillo, me coloco donde pudiera ver tanto la puerta principal como la entrada de la lavandera, y mantuve la grabadora firme. La voz de Daniel subí ligeramente desde el porche. Voy a hacer esa llamada. Antonio, última oportunidad. Por fin habl. No alto, plano y parejo. La voz que usaba cuando un problema llegaba a mis manos y necesitaba arreglarse. Sin consuelo. Estés en mi propiedad a las 2:30 de la madrugada, dije a través de la puerta con alguien a quien no invité. Después he de instalar cemaras en mi casa a las que sigues teniendo acceso. Y me dices que esto es por mi bienestar. Silencio en el porche. Llevo grabando esta conversación desde que llamaste a Ade. Cada palabra. Otro silencio, ms largo. Luego la voz de Daniel, ms baja. Algo de la suavidad ha desaparecido. Eso no es necesario, Antonio. Esto es familia. La familia no se presenta en la oscuridad con refuerzos. Lo exhalar. Luego, ms bajo, para el segundo hombre, no para ve por la parte de A3 puerta lateral. Ya estaba apoyado contra la pared cuando la lavandera se oscurecí con el movimiento y la secadora tembló contra el marco con un golpe pesado. Las cajas de herramientas aguantaron 2 segundos. Luego la de arriba se vino abajo. Daniel no, el otro estaba dentro de mi casa. La puerta de la lavandera se abrí de golpe y el hombre entró como quien lo había hecho antes, hombros bajos, moviéndose errepido, una mano apoyada en la pared para frenarse. Tendrá unos 35 años, pecho ancho, chaqueta oscura y botas de trabajo. Sin cara, sin guantes, solo un hombre al que le habían dicho que esto será fácil. Se detuvo en seco cuando mi linterna le dio de lleno en la cara. Yo estaba al final del pasillo, pies firmes, grabadora en el bolsillo de la camisa, la linterna a la altura del pecho, el haz fijo en sus ojos. No había retrocedido. No había buscado nada ms. Solo estaba como uno se queda cuando ha decidido que no se mueve. El hombre se cubrió un ojo con el brazo y entrecer los párpados. Para mismo dije, sin gritar. Los ganaderos no gritan a los animales que intentan moverse. Hablan con certeza y dejan que el animal decida si quiere comprobarlo. Estése dentro de mi casa sin permiso. Eso es un delito penal en este país. Te sugiero que pienses con cuidado. CUL es tu próximo movimiento. Parpade contra el haz. Hombre, el mate. Daniel dijo que pea correr. Secal. Dijo que no ibas a ser un problema. Daniel se equivocó. Acerco la linterna un poco ms, justo lo suficiente para que tuviera que mirar hacia abajo para evitar la luz. ¿CUL es tu apellido? Q. Tu apellido repet. Te estoy grabando. Lo quiero para el informe. Eso le llegue.
Su mandíbula se tensó y sus ojos se desviaron hacia un lado. La mirada de un hombre que está recalculando lo que ha venido a encontrar. Desde el porche delantero o la voz de Daniel, ligeramente alzada. Javier. ¿Cu tardas tanto? No me mov. Javier dio un paso atrás hacia la puerta. Mira, solo hago un favor a un amigo. Nada es entrar sin permiso, no es un favor, dije. Es un delito grave. Inclin ligeramente la grabadora para que el micrófono le apuntara a MS directamente. Di tu nombre para la grabación. Puede que importe MS tarde, cuando la fiscala pregunte quién te autoriza a estar aquí. Eso lo termin de decidir. Dio 2 pasos completos hacia atrás, hasta el marco de la puerta, y mir por encima del hombro hacia el jardín lateral. Le seguó hasta el umbral. No fuera, solo lo suficiente para mantener la luz sobre él. En el porche delantero, Daniel se había quedado en silencio. Luego, desde el lado de la casa, llegó la voz del segundo hombre, MS grave, algo mayor. Javier, ¿estése bien? Las puertas estén bloqueadas. Javier me mir. Algo cambió en su expresión. La arrogancia se drenaba, reemplazada por algo MS parecido a la vergüenza. Era un hombre al que le habían dicho que entrara en una casa vaca y encontrara a un viejo confundido. Ha entrado en algo completamente diferente. Me voy, murmur. Por la misma puerta por la que entraste, dije. Y dile a tu amigo del frente que si alguno de los dos vuelve a pisar esta propiedad esta noche, la próxima conversación en ser con agentes del orden presentes. Se fue. Lo vi cruzar el jardín trasero hasta desaparecer detrás de la valla. Luego volva a poner la secadora contra la puerta de la lavandera, ajustó las cajas de herramientas y camín de vuelta a través de la cocina. Desde el porche, Daniel habló de nuevo. MS bajo, parte de la calma había desaparecido de su voz. Antonio, diga lo que diga Javier, no fue lo que pareca. Solo se estaba asegurando de que estabas bien. Me coloco cerca de la pared interior, donde mi voz atravesara bien la puerta. ¿Enviaste a un hombre a mi casa a las 2:30 de la madrugada para asegurarse de que estaba bien? Dej que el silencio reposara un momento. Esa es tu versión, se tergiversando las cosas. La suavidad se estaba deshilachando. Se alterado. Eso es exactamente el tipo de pensamiento distorsionado que he estado documentando. La evaluación de mañana es diseada para ayudar a personas exactamente en este estado. La evaluación de mañana dije con un médico que al parecer ya has usado antes, en una clínica que se especializa en agilizar procedimientos de tutela. Hice una pausa. He estado leyendo, Daniel. Resulta que esos registros no son difíciles de encontrar si sabes dónde buscar. Silencio absoluto. ¿Dónde has oído eso? No importa dónde lo he oído. Lo que importa es que lo tengo grabado. Me acerco a la ventana y miro hacia afuera. El segundo hombre, quienquiera que fuese, se había retirado hacia el todoterreno de Daniel, con las manos en los bolsillos, postura insegura. La operación limpia que Daniel había planeado se estaba descosiendo por todas partes. Estése cometiendo un grave error, Antonio, dijo Daniel. Y por primera vez en toda la noche, la amabilidad había desaparecido por completo. Solo una afirmación plana y FRA. La voz debajo de toda esa calidez ensayada. Tengo documentación de meses. Tengo un médico preparado. Tengo una solicitud legal que está al 90 completa. ¿Crees que una noche de jugar al duro cambia algo de eso? Lo dej terminar. Luego dije, creo que cambia quien dice Q y en Q grabación levanta la grabadora hacia la puerta, un gesto simbólico que él no podía ver, pero que necesitaba hacer. Acabas de contarme lo de la documentación, el médico y la solicitud. Grabado a las 2:30 de la madrugada, frente a una casa a la que enviaste a un hombre sin permiso. Una pausa. He estado en negociaciones toda mi vida, hijo. Acabas de darme todo lo que necesito. Daniel no dijo nada. Le envía a Laura las palabras por y gar el teléfono en el bolsillo. En algún lugar a lo lejos, empezó la primera sirena. La sirena estaba a 3 o 4 minutos cuando Daniel hizo su último intento.
Su voz llega a través de la puerta ms baja, despojada de la calidez profesional, lo que casi la jaca ms peligrosa. Antonio, piensa en lo que haces. Laura me eligía m. Construyó una vida conmigo. Si esto explota, explota su vida también. Me cae en el pasillo oscuro y sentí el tirene de esas palabras. No porque fueran ciertas, sino porque era el tipo de cosa que dice un hombre cuando sabe dónde estén en los puntos de Bailes. Laura había elegido a Daniel. Y una parte de M siempre se había preguntado si enfrentarme a él me costara a mi hija. Entonces pensé en la carpeta que había encontrado ella. Los otros nombres. Las otras familias. Usaste a mi hija para llegar a M, dije. Y ella fue quien llamó para advertirme. Ya elegí un bando esta noche. No fue el tuyo. Silencio desde el porche. Luego la voz del segundo hombre flot desde el camino de entrada, impaciente, menos cuidada que la dicción de Daniel. Daniel, Teo, que viene una patrulla al final de la calle. Daniel, dije a través de la puerta, lo bastante alto para que la grabadora lo captara con claridad. Tu colega acaba de llamarte Daniel. Ese es tu nombre, ¿no? Una pausa que dure exactamente un latido demasiado largo. Es un apodo, dijo Daniel. Ah, ese, Dispan. Dos juegos de luces azules y rojas giraron en la esquina de la avenida, veando mis cortinas en pulsos constantes. O a Daniel moverse en el porche. No para irse, para recolocarse, preparándose para actuar. Me acerco a la puerta principal, abre el cerrojo y la abro. No del todo, solo lo suficiente para ser visible. De pie en mi propio umbral, en mi propiedad, linterna en una mano, teléfono en la otra. Daniel estaba a 1,5 metros, con las manos ligeramente levantadas. Ya construyendo la imagen, hombre razonable, familiar preocupado, cooperativo. El primer agente salí del coche patrulla con una mano cerca del cinturón, los ojos moviéndose rápidamente por la escena. 50, fornido, tranquilo. ¿Todo bien, Aku? Preguntó. Daniel, respondí primero. Oficial, gracias por venir. Estaba preocupado por mi suegro. Ha estado teniendo episodios de confusión y quiera asegurarme de se llama Daniel P. dije claramente, por encima de su voz. Vino a mi casa a las 2:30 de la madrugada con otros 2 hombres. Uno de ellos entró por mi puerta lateral sin permiso. Tengo grabación de audio de todo el incidente. Los ojos de la gente se posaron en M. ¿Es usted el propietario? Antonio Fuentes. Esta es mi propiedad. Vivo aquí desde hace 5 años. El segundo coche patrulla llega. Un agente M. Ese joven salí y se coloca en el borde del camino de entrada, donde pudiera ver tanto a Daniel como al hombre junto al todoterreno. Daniel bajó la voz y dio medio paso hacia el primer agente. Ha estado bajo mucho estrés desde que fallecí su esposa. Hay una evaluación médica programada para mañana que su familia arregle porque tenemos serias preocupaciones sobre su estado cognitivo que usted arregle, le interrumpo. Sin mi conocimiento ni consentimiento. Con un médico cuya CLNICA ha sido utilizada por su contacto legal en al menos 2 casos previos de tutela. Me gira hacia el agente. Tengo la confirmación de la cita. Tengo el audio de esta noche. Y quiero denunciar entrada ilegal. El agente me estudió un momento. No como se estudia a un viejo confundido, sino como se estudia a alguien a quien se decide si creer. Sea lo que fuese lo que vio, tomó una decisión. Seor le dijo a Daniel, dese la vuelta y penase junto al coche, por favor. La mandíbula de Daniel se tensa. Obedecí, pero sus ojos no se apartaron de M. FROs y planos de una forma que su cara nunca había mostrado en mi cocina, en mi mesa, en todos los meses que se había sentado frente a M fingiendo ser familia. El agente M. Ese joven se acerca al segundo hombre. ¿Y usted, dese dónde es? Me retira al interior del umbral y llama a Laura. Respondí antes de que terminara el primer tono. ¿Estése bien? Estoy bien, dije. La pólica está Q. Necesito que vengas. Su exhalación fue tan larga que pensé que había estado conteniendo la respiración durante horas. Ya voy en el coche.
Mira hacia afuera, a Daniel de pie en mi camino de entrada bajo las luces rojas y azules. Manos a los lados, con postura casi intacta, ya trabajando en la historia que vendrá después. Casi intacta. La grabadora en el bolsillo de mi camisa lo tenía todo. El primer agente se llamaba Castillo. Era el tipo de hombre que se movía sin prisas y escuchaba sin interrumpir, lo que me deca ms de su competencia que cualquier placa. Me pidí que le contara la noche desde el principio mientras su compañero mantena a Daniel y al segundo hombre separados cerca del camino de entrada. Lo hice como sola explicar un trato complicado de ganado, cronológico, sin opiniones, dejando que los hechos llevaran el peso. Castillo escuchó con su libreta abierta pero apenas la mir. Cuando terminó, hizo una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo lleva su yerno teniendo acceso remoto a sus cámaras de seguridad? Desde noviembre, dije. Él mismo instala el sistema. Castillo anota algo y levanta la vista. ¿El sistema sigue activo? Lo lleva al porche delantero y se alapé que hace mara negra sobre la puerta, la que Daniela va montado él mismo, apuntando a la entrada y a media entrada de coches. La luz verde estaba encendida. Ha estado viéndolo todo este tiempo, dijo Castillo. No era una pregunta. Esa era mi suposición. Castillo se volvía hacia su compañero y dijo algo que no alcanza a oír del todo. El compañero se acerca a Daniel y habla en voz baja. La cabeza de Daniel se gira hacia la cámara, luego hacia A3. Una rápida reacción de control, el tipo de microexpresión que la gente cree que nadie nota. Yo la no. Castillo pidió la grabación reproduje la secuencia completa, Javier identificándose como actuando por instrucciones de Daniel, la voz de Daniel a través de la puerta anunciando la evaluación y la documentación, el momento en que Daniel le dijo a su socio que fuera por la parte de A3, y luego la parte que había estado esperando usar, la voz de Daniel, plana y FR, tengo documentación de meses. Tengo un médico preparado. Tengo una solicitud legal que está al 90 completa. Castillo deja de escribir y solo escucha. Cuando termine, me mir con la expresión tranquila de un hombre que acaba de oír algo til. Señor Fuentes, ¿tiene alguien familiar que pueda venir a acompañarlo esta noche? Mi hija es de camino. Mi hijo está en Bilbao. A N no lo he llamado. Ella me lo dijo. Castillo simplemente. Luego camina hacia Daniel. Me retira al interior del umbral y marcó el número de Rael en el teléfono desechable. Respondí al segundo tono. Voz alerta a pesar de la hora. Los enfermeros aprenden a despertarse. Repido. Pa. Oí algo en el silencio antes de que yo hablara. Paz. Daniel Paz. Necesito que vengas. Hubo una pausa. No vacilación, sino toma de decisiones. Salgo en 10 minutos. Volva a mirar por la ventana lateral. Castillo hablaba con Daniel con voz medida. Y Daniel jaca lo que Daniel jaca siempre, responder con calma, gesticular mínimamente, proyectar la imagen de un hombre siendo muy paciente con un malentendido desafortunado. Lo había visto usar esa actitud conmigo durante meses. Era impresionante, técnicamente, como ver una máquina calibrada para un solo propósito. El problema era que la grabación exista, y una grabación no responde al encanto. Castillo volvía a M. Señor Fuentes, su yerno afirma que le llama antes y que usted acepta una conversación esta noche. No me llame, dije. Le envié un mensaje a mi hija con un tono amenazante y se presenté en mi casa con 2 hombres a las 2 de la madrugada. Mi registro de llamadas no muestra ninguna entrante de él esta noche. Saco mi teléfono y le muestro la pantalla. Castillo asintí. También afirma que la evaluación médica de Mana fue acordada con su conocimiento y consentimiento. No esas mantuve la voz firme. Nunca he hablado con ese médico, nunca firmo una derivación, y no me enteré de la cita hasta que mi hija encontró una confirmación en su portil esta noche y me llamó para avisarme. Hice una pausa. Además, me gustara señalar que la CLNICA que elegí tiene una relación documentada con un bufete especializado en procedimientos de tutela exprese. Eso no es una coincidencia. Es un sistema. Castillo me estudió un momento. ¿Cómo sabe eso? Mi hija encontró una carpeta en su despacho de casa.
Casos anteriores, nombres diferentes, municipios distintos. No es la primera vez que ejecuta este plan. Algo cambia en la postura de Castillo. Sutil, pero real. Hizo una anotación y levant la vista. Vamos a necesitar una declaración formal, señor Fuentes. Y le recomiendo encarecidamente que contacte con un abogado antes de mañana por la mañana. Ya lo tengo pensado, dije. Los faros de Laura barrieron el jardín mientras entraba en el camino de entrada. Bajé rápido, moviéndose hacia M, y entonces vio a Daniel de pie junto al coche patrulla y se detuvo. Se miraron el uno al otro a través de unos 5 metros de asfalto, y vi disolverse en el rostro de mi hija lo último que le quedaba. No era ira, sino algo silencioso y permanente. Reconocimiento. Daniel intenta decir su nombre. Ella se parte de él y camina hacia M. Me rodé con sus brazos y yo la sostuve como la había sostenido cuando era pequeña y el mundo era demasiado grande, firme y sin palabras, porque hay momentos que no las necesitan. Lo siento, Pap dijo contra mi hombro. Te me llamaste Hispan. Eso es lo único que importa. Detrás de ella, Castillo le decía a Daniel que se le estaba notificando una orden de alejamiento de la propiedad y que sus acompañantes estaban siendo identificados para el informe de entrada ilegal. La compostura de Daniel se mantena, pero se mantena como el hielo en marzo, se ve a la tensión, el esfuerzo por mantener la superficie intacta. Me miro una vez MS antes de subir a su todoterreno. Esa mirada FR y plana, el verdadero Daniel, el que había estado detrás de los apretones de mano, de la compra, de los papeles cuidadosamente doblados todo ese tiempo. Mantuve su mirada sin pestair. Luego se encendieron sus faros y retrocedí hasta salir de mi calle. Entré a esperar a Raele, a preparar café y a empezar a escribir todo lo que recordaba mientras aún estaba fresco. Raele llega a las 4:15 de la madrugada con 2 cafés de una cafetera abierta toda la noche a las afueras de Sevilla, una bolsa de deporte al hombro y la expresión de un hombre que había pasado 3 horas en la autofa repasando escenarios. De los cafés en la encimera, mira a Laura sentada a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza, y no hizo ninguna pregunta. Solo sacó una silla y se sentó. Esa es la cualidad de Raele, había visto lo suficiente en sus años como enfermero de urgencias para saber que a veces la gente necesita que éste se presente antes de que necesiten que les informes. Estuvimos sentados unos minutos, los tres, la cocina en silencio excepto por el zumbido de la nevera y el paso ocasional de un coche fuera. Luego Laura dejó su taza y empezó a hablar. Nos contó lo del portil, la petición, el nombre del médico, los expedientes de casos anteriores en el despacho de Daniel. 2 de ellos, municipios distintos, víctimas distintas, ambos hombres mayores viudos. En un caso, el hombre había sido puesto bajo tutela plena en menos de 60 días. En el otro, el caso había sido impugnado y finalmente desestimado, pero el hombre había pasado 4 meses luchando contra él con su propio dinero y su salud. Daniel tenía un sistema. Lo había perfeccionado. Raele escuchó sin moverse. Cuando Laura terminó, dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo ha tenido acceso a las cuentas de Pap? Desde octubre, como mínimo dije yo. ¿Y las cemaras de la casa? Noviembre. Raele mir la cemara sobre la entrada de la cocina. La que Daniel había instalado el otro pasado. Pequeña y negra, colocada con una línea clara hacia la puerta trasera y también hacia la mesa donde yo firmaba documentos. Su mandíbula se movió una vez. Te vio firmar las cosas, dijo Raele con voz plana. Puede ver exactamente lo que leas y lo que no. La idea ya se me había ocurrido, pero la en voz alta la hizo concreta de otra manera. Laura sacó su teléfono del bolso y lo puso sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Había fotografiado el portil de Daniel. El borrador de la petición, la confirmación de la evaluación, los expedientes de casos anteriores y un hilo de mensajes de texto entre Daniel y un contacto guardado solo como Los mensajes se remontaban a meses a 13 fechas, observaciones, notas sobre mi comportamiento que Daniel había registrado y transmitido, referencias a los suplementos, aumentar a dosis completa, respuestas consistentes, y un mensaje de jaca 3 semanas que deca simplemente, calendario adelantado. Valor de la propiedad confirmado en tasación actual. Raele leyes el timó 2 veces. Hizo tasar la casa, dijo. Sin que te lo supieras.
Eso parece. Raele levant la vista. Esta casa vale cerca de 750.000 euros en este mercado. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabe a grandes rasgos. No había pensado mucho en ello. De esto se trata, dijo Raele, sin enfado, preciso. Las cuentas, la tutela, todo el montaje. Sabe exactamente sobre lo que estés sentado. Las manos de Laura se tensaron alrededor de su taza. Yo no sabe nada de esto. Quiero que los dos lo sepis. Me mir directamente. Él manten a todo lo financiero completamente separado de M. Pens que estaba siendo til. Pens su voz se quebró en la última palabra y se detuvo. Alcanz la mesa y puse mi mano sobre la suya. Lo ese. Yo debería haberlo visto. Fue cuidadoso, dije. La gente cuidadosa es difícil de ver hasta que deja de ser cuidadosa. Hice una pausa. Esta noche dejé de serlo. Raele ya estaba con su portil abierto. Un abogado. Necesitamos uno ya. Laura asinti. Conozco a uno. La vecina de 2 casas ms al, Doa Carmen, me habla de él. Dice que no espera a que las cosas pasen. A la mañana siguiente, a las 7:15, llamamos a don Rafael Herrera. Cante está el primer tono. Voz seca y directa, la voz de un hombre que había trabajado 20 años como fiscal y otros 15 en derecho de familia. Le dimos los detalles en el mismo orden que a Castillo. Escuch sin interrumpir. La grabación es nítida, dijo. ¿Audio claro? Claro. ¿Javier nombrando a Daniel? ¿Daniel diciendo que la solicitud estaba al 90 completa? ¿La instrucción de ir por la parte de A3? S. Señor Fuentes, necesito que esté en mi oficina a las 9. Traiga a su hija, las grabaciones, las fotografías y cualquier documento que haya firmado en los últimos 9 meses que no haya revisado por completo. Estar al. Una cosa ms, dijo Herrera. No vaya al banco solo. ESPRM. Colga antes de que pudiera darle las gracias. Doa Carmen llama a mi puerta a las 7:45 con una fuente tapada y la expresión de una mujer que ya sabe que algo había pasado. Llevaba 4 años viviendo junto a ella y había aprendido que tenía un radar para los disturbios que la mayoría de la gente no desarrolla fuera de urgencias. Le contó todo mientras tomamos café. Cuando termin, dejó su taza y cruz las manos sobre la mesa con la calma deliberada de una mujer procesando un diagnóstico. Los suplementos, dijo. ¿Guardaste alguna botella? Mira a Raele. Ya estaba de pie, moviéndose hacia el armario donde los guardaba. Quedaban 3 botellas. Raele fotografié cada una y las metí en bolsas de cierre hermético de mi cajón de cocina. Carmen leí las etiquetas escritas a mano y su expresión se oscurecí. Quiero que las analicen, dijo. Conozco a un farmacéutico en el Hospital Virgen del Rocco que hace análisis de composición independientes. Si lo que hay en estas botellas causa los síntomas cognitivos que describes, eso no es solo fraude. Es una reclamación por da o psico. Me mir con fijeza. Eso cambia el nivel de los cargos significativamente. Laura hizo un pequeño ruido. Estaba dosificando a mi padre sistémicamente, dijo Carmen, sin maldad pero sin suavizarlo tampoco. Eso es lo que sugieren las pruebas. A las 8:45 vamos en el despacho de Herrera. Yo, Laura y Raele en la furgoneta de Raele, Carmen nos sigue en su propio coche porque insistí y yo había aprendido a no discutir con una ex enfermera de urgencias. Don Rafael Herrera tenía 63 años, era compacto, canoso, con los ojos cuidadosos de un hombre que había pasado décadas mirando cosas que la gente intenta ocultar. Su despacho olía a papel viejo y a caf, y no ofrecí conversación trivial. Lo revisó todo en menos de 40 minutos, la grabación, las fotografías, los documentos que había firmado, los 2 expedientes de casos anteriores. Cuando termin, se recostó en su silla y me mir por encima de sus gafas de lectura. Daniel Peano es su verdadero nombre, dijo. La sala se cae en silencio. Revis los casos anteriores mientras ustedes venan. Gir su portil hacia nosotros. El nombre en el segundo caso impugnado, el que fue desestimado,
figura con un representante del peticionario llamado Daniel Mendoza. La descripción física en la denuncia presentada por la víctima mayor coincide exactamente con la de su yerno. Hizo una pausa. Municipio distinto, nombre distinto, mismo método. La mandíbula de Rael Stens. Es un profesional. Ha hecho esto al menos 3 veces que podamos documentar. Puede que haya ms. Mira Laura. Su matrimonio puede no ser legalmente válido, dependiendo del nombre que usara en el certificado. Laura mira la mesa durante un largo momento. Luego levanta la vista. ¿Qué hacemos? Primero, ir al banco, dijo Herrera. Luego presentar una denuncia penal ante la fiscala y solicitar una orden de emergencia que bloquee cualquier solicitud de tutela en nombre de su padre. Cerré el portil. Y contactaremos con los municipios donde ocurrieron los casos anteriores, porque si este hombre está operando bajo múltiples identidades, esas familias merecen saberlo. Se levantó y cogí su chaqueta. Señor Fuentes, dijo. Usted mencionó que a veces todavía oye la voz de su difunta esposa. La observación me sorprendí. Ese. Ases. La MA también dijo, sin sentimentalismo, solo un hecho entre dos viudos que entendan que algunas cosas no se van. Estil. Vayamos a proteger su casa. 4 meses después, estaba sentado en mi porche trasero con el calor de junio. Café en mano, viendo trabajar a un par de herrerillos en el comedero que Rosa había colgado del pino el primera o que vivimos acu. El jardín era el mismo. La casa era la misma. El tercer escal seguía crujiendo. Algunas cosas perduran. Daniel Pea, cuyo nombre legal resulta ser Daniel Mendoza, con una identidad anterior en otro municipio que los contactos de Herrera en 3 provincias se van desenredando, enfrentaba cargos penales en 2 jurisdicciones, explotación financiera coordinada de mayores, entrada ilegal por interpsita persona, suplantación de identidad. La fiscala de Sevilla se había tomado el caso en serio desde la primera reunión. En parte por la grabación, en parte por los expedientes de casos anteriores, y en parte porque Javier, enfrentado sus propios cargos, había dado una declaración completa a cambio de un acuerdo que incluía cooperación obligatoria. Javier confirmó que Daniel le había pagado 400 euros por venir esa noche. Que no era la primera vez que lo contrataban para trabajos similares. Que había habido al menos otra dirección. Otro hombre mayor, otro camino de entrada en la oscuridad. La pólica seguía trabajando en ese. El banco había congelado la autorización de transferencias dentro de la primera hora de mi visita con Herrera. Mis cuentas estaban aseguradas. El acceso administrativo que Daniel había adido a mi sistema de CMARAS fue revocado, y una nueva instalación de seguridad, una que yo controlaba y nadie ms, fue instalada por una empresa que Carmen recomendó. El farmacéutico del hospital complete el análisis de las botellas de suplementos en 3 semanas. Los resultados confirmaron lo que ella sospechaba, una combinación de compuestos que, a la dosis que Daniel había recomendado, produzcan exactamente los síntomas cognitivos que yo había experimentado: fatiga, alteración de la memoria, desorientación leve. Suficiente para ser documentado, no suficiente para ser evidente. Ese análisis se convirtió en la pieza central de la reclamación por DAO físico que Herrera presente en mi nombre. El matrimonio de Laura con Daniel Pea fue declarado legalmente nulo. El nombre en el certificado no coincida con ninguna identidad verificada. Ella lloró cuando Herrera se lo dijo. No por el matrimonio, dijo, sino por el tiempo, los años que había pasado confiando en un hombre que la había elegido específicamente porque era la puerta para llegar a M. Volví a su antigua habitación durante 2 meses mientras encontraba su equilibrio. Tuvimos conversaciones difíciles sobre lo que ella había pasado por alto, sobre lo que yo había tragado para mantener la paz con un hombre al que nunca había confiado, sobre la voz de Rosa en nuestras cabezas diciendo variaciones de lo mismo. No lo resolvimos todo. No jaca falta. Solo seguimos hablando. Rael baj desde Bilbao 3 fines de semana seguidos, algo que no había hecho en años. Él y Laura arreglaron juntos el escal trasero una tarde de ese vado, y yo los observé desde el porche y pensé en todos los años que había pasado en el campo y entendí algo que no había terminado de poner en palabras antes. Que lo que un hombre construye no es el terreno ni las paredes. Son las personas que saben cómo volver.
Don Rafael Herrera me llama en mayo con una actualización de la demanda civil. Me dijo la tasación de la casa, 780.000 euros, ajustada por el movimiento reciente del mercado. Lo dijo en el tono plano de un hombre que lee un enemero en una pejina. Dije gracias y seguimos con el calendario legal. El dinero nunca fue el punto. El punto era que era MO, comprado con aos de trabajo y construido en una vida con una mujer a la que am durante 4 décadas. Y mi nene hombre con una pretene de mano suave y un expediente fabricado iba a poner su nombre en L, termin mi caf y escucha los herrerillos. Rosa siempre deca que los herrerillos eran los pejaros ms confiados de cualquier jardine. No se escondan en las ramas ni esperaban a que hiciera mejor tiempo. Iban al comedero a plena vista y tomaban lo que necesitaban sin pedir disculpas. Ahora entenda eso mejor que antes.